Sí, doctor, sí se ve. Ok. He resumido todo en una sola, ¿no? Para que no estar cambiándola cada rato. Y como le digo, he marcado, inclusive siempre marco, ¿no? Cuando hago las clases y marco las cosas que sí deben aprender. Y la idea justamente está en que cuando nosotros, ustedes ingresen al internado, muchas veces hay esa confusión, ¿no? Porque es sabido, ¿no? Que a veces los colegas dejan recetarios, ¿no? Para que puedan ser pedidos y a veces nosotros, en caso de total, a veces no sabemos qué pedir. Entonces la idea es que sí se centren en eso, ¿no? Ok. ¿Qué importancia tiene acá en todo lo que es la parte neurológica del líquido cefalorraquídeo? Y por esa razón que esto sí deben estar claros ustedes, porque el que toma la muestra es un médico, que no es de laboratorio, es médico internista, generalmente el que lo toma en emergencia, etcétera. Entonces, ahí ya se observan las primeras cosas que puedan ser importantes, ¿no? Para tomarlo presente. Una de las cosas que ven ellos, tanto la presión como el color de líquido cefalorraquídeo. El resto ya pasa a nosotros, ¿no? Generalmente se pide citoquímico, ¿no? El citoquímico significa mirar células, ¿no es cierto? ¿Qué células hay? Y la química significa generalmente dos de ellas, ¿no? Que importante. Que pueden agregarse más, sí, pero siempre piden glucosa y proteínas, que pueden abarcar mucho más química, sí, definitivamente, ¿no? Pero generalmente se lo piden porque en emergencia necesitan el examen rápidamente, ¿no? Por las consecuencias. Ustedes ven ahí que hay algunas contraindicaciones relativas y también vemos acá contraindicaciones absolutas. Generalmente tiene que ver con la hipertensión endocraniana, en general. Ahí vemos la presión, la forma de tomar, y esto es lo importante, ¿no? Y esto es algo que he remarcado, inclusive hasta con un grupo que hemos hecho algunas cosas de las prácticas, ¿no? El color de líquido cefalorraquídeo es así, colora, cristal de roca. No es transparente, es cristal de roca. Y la otra consideración es un líquido cefalorraquídeo, en este caso hemorrágico. Y generalmente tenemos que dar cuenta de esto, ¿no? Cuando es algo bastante agudo, vamos a ver la sangre así, líquido cefalorraquídeo. Pero cuando ya tiene su espacio de tiempo, ya empieza a tener otro color, ¿no? Que se le llama en general santocrómico. Y esto tiene que ver porque hay coloración rosada, que tiene que ver o pálido o amarillo, amarillo bastante oscuro, como lo ven acá al costado. Esto tiene que ver santocrómico, pero ¿qué es? La representación mayormente de la sangre que se ha descompuesto. Entonces la santocromía, tenemos, no, el cristal de roca, no hay nada. Hemorrágico evidente, ahí lo tiene. Y la santocromía implica todas las cosas que están debajo. Puede ser las proteínas mayores de 150, presencia de bilirrubina, methemoglobina, carotenemia, rifampicina, ocihemoglobina, melatonina o amarillo rosado, que también significa la hemorragia antigua. Pero, entonces, toda esta coloración significa santocromía. El aspecto es diferente, como hemos mencionado nosotros, ¿no? Como hemos visto, la orina es transparente, que es diferente que cristal de roca, es del color, o límpido, ¿no? Que puede ser agua. Puede ser opalescente, turbio, lechoso. Y cuando vemos acá, igual que las orinas, también se hace la calificación, ¿no? El aspecto. Generalmente, las causas de esta coloración en el aspecto, que es realmente patológico, tiene que ver con todos los cuadros de meningitis, tuberculosis, o también el ingreso de inmunoglobulinas intracecales, intracerebral. Trastorno también de la barrera hematoencefálica, que hay pérdida también de tantos elementos químicos como también sangre, ¿no? O sea que también ya es algo que se conoce. ¿Qué es lo que piden más, como le digo, los médicos, ¿no? Es la glucosa. Y generalmente vemos nosotros, como he marcado ahí, lo importante es la hipoglicemia. Si encontramos hipoglicemia, estamos hablando que es un cuadro, que en este caso lo marco mayor, meningitis bacteriana,
tuberculosis, meningitis fúngica y hemorragia subarachnoidea. Eso es lo que frecuentemente hay. Luego, resto, sí, pero es lo más frecuente, ¿no?, que encontramos. Y solamente hay aumento de la glucosa cuando hay una hiperglicemia, y esto debido, pues, ya porque hay pacientes diabéticos. El otro componente es la proteína. Esas dos cosas piden, ¿no? Y acá el incremento tiene que ver con esa permeabilidad de la barrera, ¿no? Pero ¿en qué casos mayormente se solicita, ¿no? Uno, porque hay un trauma. Dos, porque hay una meningitis bacteriana, como hemos visto ayer con la glucosa. Meningitis tuberculosa. Meningitis fúngica. Una meningitis viral y hemorragia subarachnoidea, que son los casos que emergencias se observan con frecuencia. Entonces ya tenemos dos partes químicas que son importantes tenerlas presentes. Las gamas globulinas generalmente no se realiza de manera de emergencia, ¿no? Cuando hay alguna patología que hay que agregarle ahí, esas son ya por electroforesis, por tenemos electroforético. Y como ven ustedes ahí, algunas bandas poligluconales que se llaman, eso es parte también de lo que se va a observar, ¿no? Eh, Se hace, ¿no?, por una cuestión muy especial, que también se puede ir observar, ¿no?, que el aumento de la gama va a significar por meningitis, encefalitis, neurosífilis, esclerosis múltiple, enfermedad del sistema nervioso central y otros tipos, ¿no? Entonces, generalmente se hace cuando hay alguna patología más especial, ¿no?, en el caso de la gama globulina. Y no solamente quedamos con proteínas totales. En caso de los cloruros, porque ahora ya hay ese tipo de situación, hay máquinas que se pueden manejar acerca de esto. Generalmente lo que interesa al médico es disminución, meningitis. Y como ven ustedes, ¿no?, tanto acá meningitis bacteriana, tuberculosa o neurosífilis. En este caso también poliomielitis, pero en este caso las dos cosas primarias son las que más se detectan, ¿no? La deshidrogenasa láctica es una de las cosas que más se observan cuando hay algún tipo de lesión. Y muchas veces es una de las químicas que se utiliza mucho para lesión o necrosis, ¿no?, la extensión del cuadro, etcétera. Entonces, hay otras situaciones como acá, ¿no?, encefalopatía mitocondrial, etcétera, muy poco se usa, pero está dentro de la literatura, entonces hay que hacerlo. El ácido láctico, definitivamente, es un indicador muy útil, ¿no?, del metabolismo cerebral, y acá significa si está aumentado, ¿no? Generalmente, como esto se utiliza también, hay máquinas para eso, la meningitis bacteriana, fúngica y tuberculosis. En estos aumentan estos casos, ¿no? Y eso es lo importante que uno que solicitar. El test de ADA definitivamente es uno de los marcadores no específicos, pero que definitivamente se utiliza cuando hay sospecha de un problema meningio, ¿no?, en este caso tuberculosis, y eso es lo que se observa, ¿no? Se da, la ventaja es que en este caso sí se puede, como decir, refrigerar este líquido para hacer estas pruebas, ¿no? Entonces, entonces, este es el único marcador cuando hay sospecha de una tuberculosis tipo meningio. Lógicamente, la punción también va a ayudar, ¿no?, porque esto es algo, se puede observar, ¿no?, pero también se le solicita. El médico tiene esa costumbre de solicitarle el test de ADA. Si hay lisozima se hace, pero también es otra química que se utiliza a nivel general. Esto también significa que hay un aumento, ¿no?, en caso de una meningitis bacteriana de tipo agudo. Ahora hay dos cosas que es importante. Cuando vamos a entrar ahorita a la química, entramos ahorita a la parte citológica. El médico siempre pide, como le digo, citoquímico, células químicos, principalmente lo que mencionó, el ácido láctico también, ¿no?, que son las tres cosas que más se solicitan. Ahora, cuando hacemos un GRAM de frente al líquido, definitivamente, encontramos polimorfonucleares abundantes, aunque sea escaso, polimorfonucleares. Entonces ya está pensando el médico que puede ser una meningitis de tipo bacteriana.
Sí hay un asomo de que haya otra sintomatología o respiratoria, etcétera, o antecedentes, inicialmente, nada más, al inicio aparecen la meningitis viral y tuberculosis, después ya no. Significa que si hay un proceso ahí que ya no es agudo, va a cambiar y la rutina de tanto la viral como la tuberculosis se vuelve linfocito. Así que dejamos entonces polimorfos nucleares para la meningitis bacteriana. Una de las cosas que también estuvimos viendo un pequeño vistas, ¿no? Pero lo voy a enseñar después. Se hace la calificación del líquido, ¿no? El líquido a veces transparente o algo turbio. Hay células, porque eso nos interesa. Recuerden que acá tanto la proteína como la glucosa también tienen ese componente del meningio. Pero acá lo interesante es que aparecen eosinófilos en el frotis, el líquido cefalorraquídeo. Y cuando aparecen eosinófilos, generalmente en lo que significa el líquido cefalorraquídeo, tenemos que pensar que es hongo. O sea, inclusive hasta parásito, generalmente más es hongo. Y dentro de eso ya sabemos nosotros que en este caso, una de las cosas frecuentes que se observa es el encriptococo, que frecuentemente se utiliza y se observa eosinofilia. Y como les mencionaba antes, en caso de linfocitosis, ya, definitivamente lo mayormente se utiliza para apreciar ahí la situación viral y tuberculosis. Monocitos también igual que los linfocitos, también implica también una meningitis, tanto tuberculosis, ¿no? Y en algunos casos también hongo, ¿no? Pero en este caso tuberculosis, porque generalmente tanto los mononucleares, no mononucleares, se observan mucho en esto, ¿no? Tanto en viral como en tuberculosis que frecuentemente se observa. Y para que vean que todos estos son los elementos que tenemos que tomar decisiones cuando ahí se hace el trabajo, ¿no? Y la clínica, aquí es importante la clínica, ¿no? El niño, hay condiciones, hay inmunodeficiencia, o hay niños como hace como 2, 3 años, tuvieron dos casos de amebiasis, también en este caso, ¿no? Y murió, fue fatal para los niños. Ahora, en neurología, una vez le pregunté al neonatólogo, ¿no? Hay cuadros de epilepsia, como sí, me dice. Entonces, cuando uno se pone a mirar, el neonato tiene, si es madre, la madre es madre diabética, y pedía siempre, ¿no? Glucosa, calcio y agregado el magnesio. Entonces, cuando son hijos de madre diabética, pues los niños pueden tener recién nacido hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y comienzan a convulsionar. Esa es una de las cuestiones químicas, ¿no? Convulsiones en este caso neurológicas. Pero si fuera por una situación de sepsis, porque también hay complicaciones, ellos les agregan otras cositas, ¿no? No se le puede agregar mucho a los recién nacidos. Les encanta la procalcitonina porque es mejor que la PCR y la velocidad. Entonces ellos, y la bilirrubina, porque definitivamente en caso de sepsis aumenta, que también se va a observar si que se le hace la punción. Entonces se observa entonces también, ya no solamente la parte química, hipocalcemia, hipoglicemia, hipoglicemia, sino también podría ser un cuadro de qué? Cuadro séptico. Entonces bilirrubina y procalcitonina son muestras que pueden ser utilizadas. Cuando son un poco más grandes ya, tiene que ver ya que acá sí hay, definitivamente puede haber ya cuadro de epilepsia, no solamente por problemas de trauma en el parto, etcétera, sino a posterior de eso, ¿no? Y una de las cosas frecuentes que sí se ha observado es la convulsión por la fiebre, ¿cierto? Y eso es porque hay algún problema de tipo viral, ¿no? Viral que generalmente y provoca ese cuadro y convulsiona a los niños. Y también tenemos que de todas maneras descartar que no hay un cuadro meningio, porque
se observa también en niños pequeños, en este caso. El líquido cefalorraquídeo, etcétera, o algún componente ya que definitivamente, como la fenilcetonuria, ¿no? Esa es otra cosa, que es, no se ve tan frecuente, pero la fiebre y la meningitis sí se observa. También se hacen las mismas pruebas que les estoy mencionando. En la adolescencia, jóvenes ya, poco más jóvenes, puede decirse, acá sí hay un cuadro de epilepsia, que puede ser ya un trastorno de tipo neurológico, alguna lesión, etcétera. Ahí, por ejemplo, por traumatismo, que es una de las cosas frecuentes que se observa, y acá sí tenemos que ver dos cosas, ¿no? La neurociticercosis, igualito que en el caso de los adultos. Porque acá hay jóvenes pues, que consumen también, ustedes saben, ya ese animalito, y que a veces no son de buenos lugares, ¿no? Entonces, acá hay cuadros meningios virales, hay epilepsia propiamente dicha, hay tumores cerebrales, hay traumatismo y neurociticercosis. Y eso lo vamos a ver después cuando les vea la neurociticercosis. Y en caso de los ancianos, adultos ya mayores, una de las cosas que se agrega aparte de problemas meningios, generalmente tuberculosis, no neoplasias, intoxicaciones y drogas, que son importantes, y la neurociticercosis, tuberculosis, que se ha visto mucho en los, realmente personas jóvenes y adultas, y también las enfermedades degenerativas en neurología. Entonces, todo esto va a provocar, pues, pacientes que tengan este tipo de problemas. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Siempre le he aconsejado las pruebas basales, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, porque tenemos que ver la situación de lo que, exceptuando los neonatos, ¿no? Hay que ver también la composición de electrolitos, que eso es importante. Hay que ver toxicología en caso de estos, tanto adolescentes, jóvenes y como adultos. Bilirrubina en el caso de los neonatos. Y definitivamente descartar, ¿no? Y ahí en los adultos, un ACV también es frecuentísimo, ¿no? Serología, Western blot y otras pruebas que se pueden realizar también en estos casos, ¿no? Pero cada uno tiene su forma. Neonatos, generalmente, la parte química es lo que mucho se valoran los neonatólogos. En lactantes pequeños, acá definitivamente hay situación febril, que es lo que frecuentemente le provoca convulsiones, ¿no? También puede haber trauma en los adolescentes y en los jovencitos, ¿ya? Puede haber traumas, cuadro de epilepsia, neurociticercosis también que no se, y también, ¿no? Ahora han habido en el colegio, han habido intoxicación también por drogas, así que eso no es novedad, hay que realizar esta misma investigación, la toxicología. Y en caso de los adultos, aparte de todo, siempre las enfermedades degenerativas son las que más, y el ACV, son las que más frecuente provocan este tipo de problemas. La neurocisticercosis es una definitivamente enfermedad causada en forma, ¿no es cierto?, por la forma larvaria de la tenia sólida. ¿Qué nos interesa? Que el diagnóstico de la neurocisticercosis es el Western blot en el líquido cefalorraquídeo. Ese es el diagnóstico. Que podemos tener un hemograma como eosinofilia, un perfil hepático también patológico, un beta-regla rutinación es igual, parasitología seriada, que acá el 15% es positivo, también serología para la detención, pero para el seguimiento, pero el diagnóstico es el Western blot para neurocisticercosis. Y podemos ver nosotros acá en esto también, como hemos mencionado antes, hay un aumento de leucocitos en licocefalorraquídeo, la presencia de eosinófilos es algo frecuente, ¿no? En este caso también, como el criptococos o cualquier otro elemento también fúngico. Igual, hay un aumento de la proteína, elevación de las gamas, etcétera. Es algo que también frecuente se da en todas estas patologías, igual que la glucosa baja. Donde hay célula, baja todo. Bueno, acá hay una situación también que no vamos a contar todo lo que es el Parkinson, ¿no? Pero acá definitivamente ha habido bastantes avances
Sabemos nosotros que, por ejemplo, en Parkinson tenemos que hacer exámenes de ceruplasmina, ¿no? Porque ahí el cobre, fierros provocan también un problema de tipo neurológico. Las proteínas unidas al cobre, es el cobre libre, toxinas urémicas, etcétera, interleuquinas, APO1, que también está dando mucho pie, ¿no? Hay un trabajo que tiene 7 años, que no solamente en el caso de Parkinson, sino también Alzheimer, están haciendo la evaluación de 7 años de pacientes con perfil lipídico, y hay una relación en los años, ¿no? ¿Qué es lo que en líquido cefalorraquídeo importa, no? La acumulación de beta amiloide, que es la placa que forma, y la beta 42. Y luego hay otras que se han agregado, el tau, el ácido la azulnucleína, definitivamente que son proteínas mutadas, y esto está formando los cuerpos de Levy. Y por desgracia esto se observa pues cuando hay postmortem, como se dice, porque te decía cortes de cerebro, ¿no? Pero en glicocefalia podemos tener tanto la sinucleína que ahora se hace, inclusive hasta en sangre, y el tau, y luego también las amiloides que también se acumulan. Lo que se ha agregado últimamente es el receptor, que usted dice ahí, las neuronas, las proteínas ligeras y la proteína ácido fibrilar. Quiero o no, ninguna de ellas es un diagnóstico definitivo. Los que más se utiliza ahorita siempre son las primeras, sinucleína, tau y la beta amiloide, que sí están haciendo también por sangre, no solamente el líquido fosfolípido. El resto se está probando, pero todavía no hay una especificidad. En el Alzheimer, que también es la primera enfermedad degenerativa, hay muchos factores, y qué es lo que tiene que evidenciarse, ¿no? Porque acá hay una situación a veces que cuando el abuelo puede sentirse un poco oído, perdido, estamos pensando qué hacer eso. Lo que se ha visto es que la déficit de vitamina B, sobre todo la vitamina B12, va a elevar la homocisteína, como dice ahí, y va a provocar un daño. Y eso va a provocar hasta situaciones psicóticas en el anciano. Entonces hay que hacer de frente para hacer el descarte de una enfermedad de Alzheimer, hay que hacer su vitamina B12, que es importante. Las pruebas basales siempre les he dicho porque la situación de ser anémico es un sinnúmero de elementos, ser diabético es importante tenerlo presente. ¿Qué otra cosa se ha agregado, ¿no? Es el examen también del gen ApoE4, ¿no? Esa es la proteína precursora del amiloide. Y también se está investigando eso, igual que las otras cosas, pero no en líquido cefalorraquídeo. En líquido cefalorraquídeo, lo que va a mostrarse es la disminución amiloide B42. Se precipita, aumenta el tau y el fosfatado. O sea, todas estas son situaciones que están irregulares, en cierta manera mutadas, ¿no? No son normales, y eso es lo que se estila ahorita en el manejo del líquido cefalorraquídeo. Y ahí lo que pueden ver ustedes también es la disminución proporcional a beta 42 junto al aumento del tau y fosfatado. Igual que en antes, Parkinson también semejante es esto, pero acá da otro tipo de sintomatología, ¿no? Que es diferente. Y también se menciona el perfil lipídico, como te digo, y acá sí hay también descartar, ¿no? Descartar hipotiroidismo, y como mencionaba antes, vitamina B12, si ha tenido sífilis, tiene HIV, o también el calcio está elevado. Y el estudio, definitivamente, imagenología y clínica, en los dos es vitales, ¿no? Solamente le estoy mencionando lo que en laboratorio se hace, ¿no? En el accidente cerebrovascular, definitivamente tiene que ver si es isquémico o no. Y generalmente estamos pensando en pacientes diabéticos, tiene ateromia, un sinnúmero de cosas. Por eso que uno se junta acá, ¿no? ¿Qué se pide? Aparte de que hay que hacer la punción, etcétera, estos pacientes, ¿no? En accidente cerebrovascular, de todas maneras, eh, descartar que en una hemorragia subaranoidea, ¿no? Estas cosas, porque haya complicaciones, etcétera, que hay una genología, hay que pedirle glucosa porque es un diabético, si hay un compromiso renal también igual, un hemograma, porque definitivamente tenemos que ver ahí si hay una complicación, hay problema de anemia, etcétera,
marcadores cardíacos, porque el problema, como dice, si hay un problema de arritmia, un problema cardíaco que ustedes conocen, puede tener, ¿no? ¿A nivel de qué? Un trombo, un émbolo, que bueno, ustedes ya lo conocen más que yo en ese sentido, ¿no? Pues hay que ver eso de dónde parte estas obstrucciones, sea hemorrágica o sea obstructiva, ¿no? O isquémica, que se llama. Perfil lipídico también está igual, ¿no? Imagínense, ¿no? Toda esta situación está dado de que ya se haga el trabajo con perfil lipídico por el tipo de lesión vascular que está provocando. Y lógicamente, ¿no? Si hay glucosa, hay que verle su hemoglobina glicosilada. En la hemorragia subarachnoidea, las causas más frecuentes pues, es una hemorragia espontánea por ruptura de un aneurisma. Creo que realmente en nuestro caso lo hemos visto pues, unos 3 4 casos de eso. Y justamente ha sido pues, el aneurisma, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que observar si igual desde la otra patología hay un problema, eh, que podemos captarlo en el líquido, ¿no? Si no, acá se da más. Y acá vamos a ver, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo hay dos cosas interesantes aquí. La cantidad de células ha aumentado definitivamente, y cuando dice tinte rosa, ya lo hemos mencionado, estamos hablando que es un líquido santocrómico, ¿ok? O sea, es un líquido santocrómico, porque está dispuesto. En algunas oportunidades, esto sí es una situación que no le he visto, la prueba de los 3 vasos, ¿no? Otros 3 tubos, ¿no? Un poco difícil, tiene que ser una persona de eh, bastante mayor, se puede decir, ¿no? Porque sacarle bastante líquido no es conveniente, pero también se utiliza. La ferritina también igual, el líquido cefalorraquídeo, y acá hay algo que sí los médicos siempre nos piden, ¿no? Cuando hay una hemorragia de este tipo. ¿Cómo están los hematíes? Y dice, los hematíes, hay crenocito, 3%, ya sabemos qué es eso. Hay un embarazo de una idea. Entonces, la citología para ellos sí es, hay presencia de hematíes, sí. Los hematíes son crenocitos, o sea, como un especulado, sí, suficiente. Ya saben que puede haber sido las causas de un aneurisma, etcétera, generalmente es la causa frecuente de eso, un traumatismo, ¿no? Que generalmente son situaciones que se manejan y que se observan, ¿no? Ahora, acá en todo esto, lo que es sangre, el otro, recuerden que la glucosa ha bajado, las proteínas han aumentado. ¿Por qué? Porque son células, tienen que consumir glucosa, pero las cosas especiales estamos mencionando. Y un ACV, ya lo hemos visto, estoy regresando. En el traumatismo, definitivamente, ¿cuáles son el mayor, no solamente el cerrado, ¿no? Sino el abierto es el que más nosotros entramos? En el cerrado, en el abierto, etcétera, cuando hay un trauma ahí, definitivamente con compromiso estructural, tiene que haber, pues, frecuentemente va a cirugía, ¿no es cierto? Y si es abierto, aparte de todas las pruebas que se realiza como si fuera cirugía, se le tiene que hacer cultivo de la zona y del líquido cefalorraquídeo. ¿Se dan cuenta? Pero esto es cirugía. Entonces, ¿qué se agrega? Los cultivos del líquido cefalorraquídeo y de la herida, porque ahí hay un compromiso ya definitivamente infeccioso, ¿no? Después es rutina de cirugía. La meningitis ya lo conocemos, ¿no? Es que es muy general, tanto bacteriana, etcétera, y hay algunas cosas, ¿no? Que pueden demarcar. Por eso que los médicos, cuando piden 2, 3 cosas, nomás ya saben, los neonatólogos en este caso, o en el caso también los pediatras, ¿no? Pero más neonatólogos porque manejan esto, dice, tal cosa, ¿hay cocos? Ya se van a neumococo. Si es bacilo, en la actualidad, Escherichia coli. Entonces ya saben cómo poder ellos atenuar esa patología en caso de estos infantes, podemos decir. Y ahí podemos decir, ¿no? Ahí líquido cefalorraquídeo se le va a hacer citoquímico, se le va a hacer coloración, y en caso de si tuviera adultos, un poco más me olvidé, se le hace pues 2 cosas, ¿no? Si vemos nosotros que hay convulsiones, hay un problema de este tipo, incluido el problema que puede ser criptococo, un sinnúmero de elementos ahí de pacientes,
hay que hacerle pues tinta china, Silnilsen para tuberculosis, criptococo, tinta china y el gramo. Finalmente nos piden eso, ¿eh? Los tres cosas nos piden, tratando ¿no? de descartarse cualquier otro tipo de situación, ¿no? Y si no hay viral, pues. Entonces ahí vemos nosotros que hay que hacer todo un número de situaciones, ¿no? De cultivo, antibiograma, inclusive en caso de los pequeños, los médicos piden hemocultivo, ¿no? Porque si hay un cuadro séptico, ellos quieren saber, ¿no es cierto?, el tipo de curso, ¿no? Se puede decir la enfermedad, para ver también su origen. Porque el cuadro de meningitis, muchas veces también hay que hacerle cultivo óptico. Se sabe que en caso de los niños, uno de los puertos de ingreso es una otitis, de ahí a un cuadro de meningitis. Pues también ellos tienen que hacerse los cultivos correspondientes. Y solamente mencionarle tres cosas. Amebas de vía libre. Y generalmente acá la epidemiología es lo que va. ¿De dónde viene? Se ha bañado en tal sitio, etcétera. Y definitivamente nosotros tenemos que ya ha habido casos en nuestro medio de anegleria, ¿no? Y eso, para hacer la diferencia, es como si fuera una meningitis bacteriana. Pero ¿qué sucede? Le hacen el gran y no encuentran nada. Con toda esa crisis que hay, etcétera, vemos el predominio pues, de polimorfonucleares ahí. Igual, aumento de proteína, glucosa puede estar normal, disminuida, no hay bacterias, el cultivo es negativo, y viendo en la epidemiología, parte de la salud pública, ya sabe que es una situación de ameba. Por desgracia, a veces el diagnóstico muchas veces por corte. Tenemos ahí la negleria, la foliaria sí es un poco complicada, ¿no? Porque necesita un estudio mucho más complejo y por PCR también pueden ser eh, diagnosticadas, ¿no? Pero ya eso no se hace. Generalmente la negleria es la que más, eh, o acantomoeba también igual, que también es igual, va a provocar también como una especie, pero acá sí hay una situación diferente, ¿no? A veces las estructuras son diferentes y podemos encontrarlo también en líquidos de raquídeo, como dicen, ¿no? En caso del hígado, hay consideraciones que ustedes deben tener, ¿no? Generalmente a veces aquí a veces se piden muchas cosas, ¿no? Cuando hay necesidad a veces de diagnosticarlas. Generalmente las enzimas asociadas a la lesión hepática generalmente son tres, ¿no es cierto? Y transaminasa TGP y la dihidrogenasa láctica, aquí es importante porque estamos hablando de necrosis, y a veces necrosis masiva, ¿no? Entonces, la dihidrogenasa láctica es importantísima. Las encías asociadas a la estimulación del hígado, conducto biliar, ¿no? Acá es el conducto, generalmente son dos, fosfatasis y la gamma-glutamina, que son las dos que tiene que haber a nivel tubular, ¿no? Entonces, el conducto biliar. En la síntesis, la albúmina y tiempoprotrombina, y se le hace también el INR. Y los marcadores de excreción o drenaje, la bilirrubina. Entonces, esas cuatro ayudan mucho a saber de dónde está dispuesto, ¿no? el problema. Y esto definitivamente, si hay también alguna comorbilidad que ustedes ven ahí, que es variable, definitivamente hay medicamentos, hay drogas, hay bebidas herbales, etcétera, que también aumentan las. Una de las cosas que el gastroenterólogo el año pasado que conversamos era pues que también las bebidas herbales, que a veces se toman con bastante frecuencia, aumentan la transaminasa. Hay que tomarla, pero siempre con precaución. Entonces hay comorbilidades que también van a agregarse a este problema. Estos son los valores que sí deben de conocerlos ustedes, es una situación ya. Y la gama, ¿cuál es lo importante de la gama? Recuerden que son células del conducto biliar, provocan eso. Pero hay dos cosas que son importantísimas, ¿no?
es un marcador de colestasis, mucho mejor que la fosfatasa alcalina, y una de las cosas que también se observa es el aumento en pacientes alcohólicos. Entonces, esas dos son momentos que debe utilizarse la gamma-glutamina. Si hay antecedentes de toxicidad al alcohol, la gamma va a estar elevada. Como mencionaba antes, la deshidrogenasa láctica va a significar nada más lesiones, no solamente hepática y todo tipo, y esto significa necrosis. La fosfatasa alcalina, sensible a la colestasis, ¿no? Pero no es específica, se sigue utilizando, ¿no? Pero ahora se está juntando con la gamma. Si ahora están pidiendo las dos, si las dos están elevadas, necesariamente es de los conductos biliares. Una de ellas y la otra no, estamos pensando más en un problema de tipo óseo. Si hay problema de síntesis, hay definitivamente eh, dos cosas, ¿no? Hay un problema de síntesis de la albúmina ahí en el hígado y también de la protrombina, ¿no? El que más va a ser afectado es la protrombina. Pues como tiene los valores referenciales de 11 a 13 segundos, entonces es lo que más va a bajar de manera aguda. Y vamos a tener la albúmina normal, porque casi toda la vida más o menos media de ellos es 20 días. Entonces vamos a seguir, la protrombina está sumamente prolongada y la albúmina está normal, hasta que ya baja, cuando baja, ¿no? En este caso, cuando ya se pasa ese tiempo de permanencia en el plasma, entonces ahí baja inmediatamente. Entonces ya la síntesis de los dos están. Generalmente estas dos cosas pues son hepatitis bastante agresivas o en la cirrosis, que se utiliza mucho, ¿no? Y cuando es hepatitis para determinar pues que esta es cuadro, definitivamente muchas veces fulminante, ¿no? Una falla hepática, en ambos están bajos. Entonces, en el caso de la síntesis, tiene que ver con eso. Hemos visto nosotros ese drenaje o excreción, definitivamente. Y acá definitivamente vemos, ¿no? Cuando es indirecta, esto, como le mencionaba antes, los neonatólogos les gustan ver estas cosas, dicen, hay una hemólisis, están pensando en un cuadro infeccioso, ¿no? Y cuando vemos que es la directa, están pensando en una enfermedad hemolítica recién nacida. Entonces, eso también es importante para tenerlo presente y saber que tanto en las hepatitis como en cuadros de metástasis también pueden estar comprometidos, ¿no? Una de las cosas que sí hemos visto que nosotros en estos años, ¿no? Y en los hospitales ha sido siempre explicarles, ¿no? Qué cosas van a pedir cuando son marcadores serológicos. Eso era el caso de la hepatitis B. Y ahí le he puesto en marco, hay dos cosas que se piden para una hepatitis B aguda: el antígeno de superficie o antígeno australiano y el anticore. Eso las dos se pide para hacer este cuadro. ¿Qué pides cuando hay una hepatitis A? Ahí tiene al costado el anticuerpo IgM, antihepatitis A, lo que más se pide, y el anticuerpo IgG eh, contra la hepatitis A, antihepatitis A. Pero en el caso de la hepatitis C, se estila hacer anticuerpos contra la hepatitis C. Y generalmente lo que se está utilizando es por sistema ELISA, pero el más completo es el PCR. Entonces, hepatitis B, antígeno de superficie anticore; hepatitis A, lo que ustedes ven ahí, IgG, IgM, y la otra es total, ¿no? Hepatitis C total. Esa es la forma correcta de pedirlo. Bueno, este es algo solamente mencionar que tanto en embarazo va a haber colestasis como también hígado graso, ¿no? Por eso se va a hacer control a la gestante también y vamos a encontrar ahí fosfatasa, ¿no? Alcalina elevada. Y en caso de la cirrosis, como ven ustedes, hay hiperinemia, elevación del amoníaco, hay también elevación tanto de la fosfatasa como la glutamil,
Y hay aumento de la prolongación tanto de la tipo de protrombina y también va a haber disminución de la síntesis del albúmina, ¿no? En este caso proteína. Hipoglicemia, hiponatremia, etcétera, es lo que va a haber en este caso de la cirrosis. O sea, en la cirrosis, la parte de síntesis, eso prácticamente ayuda mucho al diagnóstico. Y aparte también la clínica, aparte también el examen, aparte también la imagenología, ¿no? ¿Qué hay con el caso de los factores de riesgo coronario, ¿no? Ustedes ven ahí, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, tabaquismo y la epidemia, etcétera, son los causantes de este agregado de lo que significa el daño del endotelio. La sintomatología, eso sí no deben olvidarlo, no son diferentes, pero acá para que remarcar siempre, ¿no? Marcadores de necrosis, troponina, mioglobina y CKMB. De isquemia, albúmina modificada por isquemia, proteína fijadora de ácido graso cardíaco. Generalmente vemos nosotros más la parte de necrosis. Ahora, un elemento importante es el PCR, que tiene que ver con indicadores inflamatorios, ¿no? Y generalmente lo que se está observando es tanto un predictor y también está hablando también de un riesgo, ¿no? En este caso, vemos abajo, dice ahí, proceso inflamatorio, etcétera, un marcador, y cuando se solicita, ¿no? Abajo está también. Entonces, los valores son ultra sensibles, no estamos hablando, los valores de referencia son menos de 1 miligramo. Y se eleva en enfermedad, en este caso, enfermedad cardíaca, cardiovascular, hasta 100 veces, ¿no? En las primeras 24 o 48 horas, cuando ya hay un compromiso evidente de ahí. Pero se puede utilizar como un factor, ¿no? De predictor en caso de que todavía no ha empezado, ¿no? El cuadro de infarto, pero ya hay una situación con ateroma y un desprendimiento también, ¿no? Entonces ahí se puede utilizar antes de que aparezca ya con el problema de infarto. Pero ya se está utilizando esto, ¿no? Y una de las cosas es que como esto está en la inflamación, o sea, está hablando, ¿no? Que hay una inflamación que se persiste, ¿no? Y ya se conoce que hay definitivamente una acción sobre la arteriosclerosis, también por el acompañamiento de las interleuquinas. La glucógeno fosforilasa, ¿cuál es el sentido de utilizarlo, no? Es liberada a la circulación de 2 a 4 horas después de iniciar la isquemia miocárdica y regresa a valores normales de 1 a 2 días. Entonces, esto de acá también se está utilizando y se considera también mucho mejor, que más sensible que, como abajo está, más sensible que el TKMB y la mioglobina. Inclusive, el diagnóstico precoz del infarto, ¿no? Mucho más temprano que el infarto del miocardio con CPK y la mioglobina. Otro de los que se está utilizando, bueno, no acá en nuestro medio todavía, ya en los países que están alrededor nuestro, se está utilizando esto porque es como si se saliera, ¿no? Antes de provocar un infarto, como una especie de moléculas, micromoléculas. Y han comenzado a mirar que definitivamente, como dice el microarray 122, habla, ¿no? Desempeña un papel de remodelado y en la fibrosis, así como la identificación temprana de pacientes con infarto de miocardio con elevación de ST, que están en mayor riesgo de sufrir eventos adversos importantes. Entonces, esto de acá definitivamente ya se está utilizando y se ha visto que antes de comienzan estos a ser eliminados a la sangre, pero utilizan otro tipo de equipamiento, no más sofisticado. Pero nosotros ya tenemos la troponina, tenemos la CKMB, tenemos la mioglobina, etcétera, que son importantes tenerlos presentes. Y marcadores en necrosis, la mioglobina, CKMB hasta ahora se sigue utilizando como marcador para el reinfarto.
Ahora, ¿qué tiene que ver el factor hematológico? Definitivamente tiene que ver con, están en la fisiología de todo lo que son síndromes coronarios, en la inestabilidad de las placas de arteriosclerosis. Y ya se conoce, ¿no? O sea, tanto al inicio como al final y posterior al infarto, ya en otros países se está utilizando el hemograma, porque si la persistencia de leucocitosis está hablando que el daño sigue ahí y prosigue el daño, en este caso, necrosis, ¿no? En caso del cardíaco. Entonces, esto es importante. También aparece cuando ya está el agregado del ateroma y cuando se va a desprender está ahí la leucocitosis, ¿no? Entonces también se está utilizando para esto. Las plaquetas las conocemos nosotros, que también es un agregado más, ¿no? Acerca de las plaquetas, el desprendimiento, y que van a predecir también los trombos de tipo coronario. Es decir, que salga de las plaquetas se conoce más el término de lo que es el manejo. La leucocitosis, para terminar, dice, está relacionada a la mejor tasa de mortalidad, la mayor tasa de mortalidad en los primeros 30 días después del infarto. Si persiste la leucocitosis, más riesgo. Acá en la muerte súbita definitivamente no se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero hay antecedentes. ¿Qué se pide previo cuando hay estos antecedentes? Deberían de hacerse péptido, un electro, y es lo que está haciéndose en España, se está trabajando inclusive hasta con escolares, ¿no? Se le están haciendo de KG, le está haciendo, y ha encontrado que hay un promedio del 2% de escolares, ¿eh? Que tienen hipertensión y tienen algún problema de tipo, tiene un problema de tipo cardíaco, ¿no? No he especificado tantas cosas, pero sí mencionan que hay una alteración ahí cardíaca, ¿no? Que puede ser inclusive hasta de tipo eléctrica, ¿no? Entonces, evalúa en este caso, ¿no? Teniendo en consideración la muerte súbita. Calcemia, el estudio de genes, perfil lipídico, otra vez está, si hay problema nutricional, toxicología. Recuerden que una de las cosas que se provoca también una muerte de este tipo es por consumo de drogas. Solamente mencionarle algo que realmente ya se está conociendo mucho mayor, ¿no? Y hay trabajo, ¿no? Es la concentración anormal de lípidos. Y acá no vamos a hablar acerca de, de cómo se acumula, etcétera, ¿no? Sino solamente mencionar que sí se está haciendo una evaluación propiamente de la epidemia. Y solamente ahora ya no se está utilizando solamente HDL, sino también la apoproteína, ¿no? Que son componentes también a esto de todo lo que son lipoproteínas, pero que estos también son una mayor sensibilidad y evidencia. Porque acá, apolipoproteína B100, B100, 48 y apolipoproteína A forman la estructura principal de las lipoproteínas aterogénicas. Está utilizando la SAP porque hay un componente, ¿no? Y luego está incluida, lógicamente, ahí todo lo que conocemos, ¿no? Incluyendo tanto los kilomicrones, etcétera. Entonces, acá en dislipidemia, definitivamente los controles son importantísimos por el daño que pueden estar ocasionando, pues a nivel vascular, ¿no? Y lo que más se están utilizando ahorita también para identificación eh, de estas estructuras aterogénicas son las APO. Y ahí tenemos dos de ellas que son sus valores.